Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más analizando el euro dólar y pues como podréis comprobar a lo largo de estos primeros días de la semana hemos tenido una caída desde los 1.1870 aproximadamente hasta el 1.1750 casi. Y pues bueno, pues se nos plantea una situación bastante interesante. Como podréis comprobar en mi monitor, es la 1:30 del mediodía, hora española, ¿no? Es decir, todavía quedan un par de horitas para la apertura de Estados Unidos, pero yo creo que es un día muy interesante para analizar. ¿Por qué? Porque hoy y mañana tendremos noticias tanto de desempleo en Estados Unidos como hoy y también mañana tendremos noticias por parte de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Es decir, tenemos dos discursos. Realmente, entre hoy y mañana son las noticias fundamentales más importantes que vamos a poder encontrar. Por lo tanto, vamos a analizarlas en detalle. Lo primero de todo, deciros que, pues bueno, como la mayor parte de las semanas, normalmente suelo subir el análisis los lunes, y hoy, pues bueno, estamos a miércoles, ya sabéis, estamos en periodo vacacional y al final, pues uno necesita descansar, como me imagino que lo haréis todos aquellos que me estáis escuchando. Ya sabéis, mente sana, en cuerpo sano, y a la hora de hacer trading, ya sabéis también que muchas veces que nos salen bien las cosas, pero hay otras veces que nos salen mal. Y por lo tanto, pues bueno, para evitar malas situaciones porque estemos cansados, lo mejor que podéis hacer es descansar. Eso es un consejo que os doy independientemente de que el análisis de hoy sea del euro dólar, pero yo sé que muchos de vosotros estáis delante de la pantalla del ordenador o delante de la pantalla del móvil todos los días, todas las horas, que no desconectáis del mercado lo suficiente y por lo tanto, pues al final eso os puede traer y os puede pasar malas jugadas. Y al final no es que os pase una mala jugada y no pase nada, sino que al final esto os cuesta dinero. Y aquí lo que estamos es para ganar dinero. Bien, en cuanto al euro dólar, si os dais cuenta, pues la delimitación, yo no voy borrando ninguna de las delimitaciones que tengo ya desde, fijaros, ¿no? Desde el mes de agosto del año pasado y la verdad es que están cumpliendo bastante bien. Durante esta semana, pues si os dais cuenta, ha hecho un engulfing, ¿no? Total de la recuperación que hizo la semana pasada hasta llegar al 1.18. 50. Ahora mismo, pues como ya podéis comprobar, el 1.1850 es casi inexistente. Hemos llegado al día de ayer al 1.1778 y pues es cierto que el euro dólar, aunque ya no vaya a bajar a este ritmo, como el que estábamos viendo antes, el euro por parte del euro, no por parte del dólar, se va a ir debilitando poco a poco. ¿Por qué? Porque está ocurriendo una cosa que ya sé, yo ya comentaba hace tiempo y que si vais a anteriores directos, ¿no? Sobre el euro dólar, esto es más en pensamiento a largo plazo, no una semana, pero al final es lo que marca la tendencia, ¿no? Vosotros pensad que Estados Unidos durante el año pasado emitió miles y miles y miles de millones de dólares. Y a día de hoy la política es totalmente distinta. La economía americana va muy bien y por lo tanto las posibles retiradas de estímulos son cada vez mayores, hasta el punto en el cual la Reserva Federal ya hay muchos miembros de su mesa de miembros que ya están optando por la reducción de compras de bonos, de la reducción de compras de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ya los estímulos no son tan necesarios, pero como es lógico, el peor, y como todos probablemente podréis ver, el peor momento de la crisis ya ha pasado por lo menos en la mayoría de los países. Ahora bien, toca una etapa de recuperación y eso, pues de alguna forma, la reducción de los estímulos monetarios, los mercados lo entienden como que el dólar se aprecia en valor. ¿Qué es lo que pasa por parte de la Unión Europea? La Unión Europea, como siempre, es un organismo muy grande de muchísimos países que tarda muchísimo en tomar decisiones. Y eso es que lo que les provoca es que sean lentos. Es decir, las medidas son muy duras, muy bestias, pero son lentos. ¿Qué ocurre? Que todavía la mayoría de los paquetes de estímulo por parte de la Unión Europea no se han llegado a ejecutar o no se han llegado a dar a la mayoría de países. Se han dado pequeñas partes, pero ni mucho menos al mismo nivel que los americanos han implantado este paquete de ayudas durante la crisis. Uno de los países que, por ejemplo, ha utilizado pocas ayudas durante esta crisis ha sido China, pero ya comenzó en el mes de marzo a retirar los estímulos. Por lo tanto, si un país que tiene pocos estímulos los empieza a retirar en marzo, Estados Unidos puede que los retire a lo largo de este último trimestre del año en una gran cantidad. Luego Australia y Nueva Zelanda también han hecho 3/4 de lo mismo. Canadá también 3/4 de lo mismo, que son principales países del mundo. Europa es el único país que todavía, país, ¿no? Conjunto de países, la única entidad que todavía no ha terminado de soltar todos sus paquetes de estímulos más, todavía le falta por meterlos. Por lo tanto, yo creo que para los próximos meses y seguramente para las próximas semanas, el euro tiende a debilitarse. ¿Por qué? No porque el dólar lo haga mucho mejor, que sin duda lo va a hacer mejor porque la gente lo recupera como valor, sino porque al final el euro
va a sufrir todo ese efecto que ha acompañado al dólar durante los últimos meses y durante el último año. Es decir, que muy probablemente toda esta gran subida que hemos visto durante los últimos año y medio, acabemos viendo con el paso de los meses, incluso quizás para final de este año, principios del que viene, que podamos volver a la zona del 1.10. Yo siempre le he dicho que si lo veis con muchísima perspectiva, la zona del 1.10, aunque os parezca, voy a ponerlo en términos mensuales para que lo veáis, la zona del 1.10 es una zona bastante cómoda para el euro dólar. Si os dais cuenta, es la zona donde o termina de rebotar para arriba o donde termina de rebotar para abajo. Es como podríamos decir la zona pivote, ¿no? Y hemos tenido algunas épocas, es cierto que esto era hace ya 20 años, ¿no? Pero también es cierto que los niveles macroeconómicos y los niveles tanto de deuda como de inflación son los nunca vistos, con paquetes de estímulo nunca vistos. Por lo tanto, esperad, ¿no? Como se suele decir, esperad situaciones nunca vistas o por lo menos parecidas. Yo creo que el euro dólar en el largo plazo va a tender al 1.0, es decir, que probablemente acabemos viendo un euro que tenga paridad con el dólar. Me diréis, oye Iván, ¿por qué esto? O sea, ¿esto cómo me puede afectar en mi análisis semanal y esto cómo me puede hacer ganar dinero? Bueno, si me habéis escuchado hasta ahora, dadme un par de minutos y os lo terminé de contestar. ¿Por qué esto puede provocar una caída? Pues bien, esto puede seguir provocando una caída por una cuestión muy simple. Al final, Europa ha sufrido mucho durante esta crisis. Algunos países más que otros y bueno, eso al final con los paquetes de estímulos se va a intentar solventar. ¿Cuál es el problema? Que Europa ahora mismo es una potencia importadora, es decir, muchos de sus países importan, pero otros países, algunos de ellos solamente los industriales, principalmente el caso de Alemania, tienden a exportar. ¿Cuál es el problema? Que para tener una producción barata y volver a recuperar el empleo de una forma rápida, lo que les interesa es que las materias primas sean rápidas, es decir, que sean rápidas de adquirir, es decir, que los países de Latinoamérica y de lo que digamos África funcionen bien, y por otro lado, que digamos que el dólar no tener una paridad con el dólar. De esa forma, lo que les va a permitir es tener un intercambio comercial más grande con estos países y de esta forma poder tener un mayor acceso a los recursos. Si los países estos tienen un mayor acceso a los recursos y los países de Latinoamérica y África tienden a mejorar su situación económica, esto va a propugnar que Europa vaya mejor. Pero ¿cuál es la forma de que Europa vaya mejor? No es teniendo un euro caro, porque al final el euro caro te permite importar, pero los países exportadores, que además son los principales aportadores al PIB de la Unión Europea, se ven perjudicados por ello. Es decir, que al final lo que la Unión Europea tiene que buscar, por lo menos a largo plazo, es una mejora de estas condiciones de intercambio, a lo mejor no el 1.00, sino el 1.05, que si os dais cuenta a lo largo del año 2020, antes de la crisis, era el punto que todos estábamos viendo, que estaba en el 1.05, 1.06, es decir, que era una zona donde veíamos de una manera bastante cómoda cómo esto iba a poder ocurrir, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, que va a ser la música durante los próximos meses y teniendo en cuenta, fijaros, ¿no? La línea de tendencia, ¿no? Que no es casualidad que justamente cuando intentara cruzar la línea de tendencia todo esto se viniera para abajo, porque no estamos hablando de tendencia de un año ni de dos, estamos hablando de la línea de tendencia de más de 10 años, ¿no? Y eso pues al final es una resistencia no muy fuerte, sino brutal, es decir, es esta línea que tenéis aquí, voy a cambiarle el color para que la podáis ver mejor. Naranja, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues yo creo que va a repetir, sin duda alguna, al menos en el corto plazo, este movimiento, es decir, que va a intentar volver al 1.17, quizás veamos un pequeño rebote para intentar, pero yo creo que vamos a acabar viendo cómo abandona esta zona, intentando buscar, yo ya creo, fuera de ese rango de canal, estos mínimos, es decir, el 1.16. Porque si os dais cuenta realmente, el euro dólar solamente ha ascendido en 3 momentos. En este impulso que tuvo aquí, en este impulso que tuvo aquí y en este impulso que tuvo aquí. Realmente el euro dólar solamente ha habido 3 meses donde ha subido. El resto de meses se ha mantenido estable u oscilando. Entonces, yo creo que debido a esta situación, lo más probable es que esto rebote porque aquí hay una resistencia y acabamos viendo como en el largo plazo, durante esta semana, las próximas semanas, esto vaya cayendo. Pensad que Powell ahora mismo va a hablar, ya sabemos cuál es la situación de Powell, ya sabemos que Estados Unidos va mejor, ya sabemos que su consejo es partidario a retirar los estímulos y por lo tanto esto va a tirar para abajo. Pero no solamente vamos a utilizar, como digo yo, la gasolina del coche, es decir, uno puede tener mejor coche que si no tiene gasolina no funciona o puede tener gasolina que sin coche no va a ir a ningún sitio. Es decir, noticias fundamentales y análisis técnico. Aquí hay parte del análisis técnico, como podréis comprobar, porque al final las delimitaciones no dejan de ser soportes y resistencias. A mí no me gusta llamarlo así, porque como sabéis, un soporte y una resistencia es algo muy artificial, mientras que una delimitación es saber dónde nos estamos moviendo. Y por lo tanto, pues es mejor, yo creo que trabajar en esos términos.
Vamos a utilizar las bandas de Bollinger, que es uno de nuestros indicadores favoritos. Fijaros, ¿no?, como ahora mismo estaba tocando la banda de Bollinger inferior y por eso se ha devuelto un poquito, pero la banda de Bollinger ya os dais cuenta que la media tiende a caer, por lo tanto, pues bueno, parece que todo va hacia abajo. Luego la convergencia y divergencia en media móvil, fijaros, que está en una situación un poco peculiar porque venimos de una caída, pero aquí, fijaros, ha cruzado una vez, dos veces, tres veces, es decir, no está claro si va a querer seguir el impulso bajista o va a haber un pequeño retroceso al alza para seguir cayendo. Y luego vamos a utilizar el RSI estocástico, que es el tercero que solemos utilizar en estos vídeos, y si os dais cuenta se cruzó a la baja, es decir, además después de una subida muy rápida. ¿Esto qué puede significar? Que aunque haya habido aquí este pequeño aumento y aquí estén en duda, lo más probable es que esto acabe cayendo para abajo. Ahora bien, me podréis decir, bueno, esto en el corto plazo, bien, pero ¿qué sustenta tu teoría en el largo plazo? ¿Qué es lo que sustenta que tú, Iván, digas que vamos a verlo en el largo plazo bajando? Pues bueno, yo hay un indicador que ya os lo he comentado algunas veces, que algunas veces lo traigo por aquí, que es el No Sure Thing o KST, que lo que nos indica es las tendencias del mercado. Es decir, si lo vemos no en diario, sino lo vemos, por ejemplo, en semanal o si lo vemos, por ejemplo, en mensual, que es como a mí más me gusta, ¿no? Pues en este caso, aunque parezca que está en tendencia alcista, fijaros que el último cruce fue en junio del año pasado y fijaros todo lo que ha subido. ¿Cuál es el problema? Que la amplitud entre las dos líneas del KST es mucho menor, es decir, aquí estaban ampliándose las líneas y ha empezado no solamente a volverse paralelo, sino a reducirse, aunque parezca poco a poco. Como estos movimientos, ya sabéis, por ejemplo, tardan años, 2, 3 años en completarse en mensual, pues cuando se empiezan a reducir, al final, de una forma u otra, fijaros, ¿no?, cómo empezaba a reducirse para llegar a este momento de cruce. Como os he dicho, esto no es una cuestión de un mes ni de 2 meses, estamos hablando de por lo menos 3, 4, 5, 6 meses, todo lo que queda de verano y hasta final de año y probablemente parte del primer trimestre del año que viene. Lo que probablemente acabaremos viendo es cómo termina de caer ese euro-dólar hasta esa zona. Por lo tanto, la tendencia, como se suele decir, es vuestra amiga. En este caso, yo ya os estoy comentando lo que puede ocurrir con estos indicadores, que es que probablemente siga para abajo, aunque quizás veamos alguna pequeña vela verde, pero la tendencia que tenéis que seguir es en esta dirección y tener en cuenta sobre todo esta zona, que es un punto pivote importante, buscando la venta para llegar hasta esta zona que puede generaros un muy buen beneficio. Con todo esto me despido, nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.